Quiero empezar hoy pidiéndoles el favor que vean la siguiente imagen. Vean la siguiente imagen. Hay tres reacciones que creo que genera ver una imagen de estas. Una es que algunos ven la imagen y dicen, un gato, ¿y qué? Un gato. Otros dicen, un gato, no, qué fastidio los gatos. Uy, no me gustan los gatos. Y otros ven el gato y dicen, ¡ay, qué bonito el gato! ¡Qué hermoso gato! Eso es para decir que aunque todos aquí estemos mirando lo mismo, no estamos viendo lo mismo. Aunque todos estemos mirando lo mismo, no estamos viendo lo mismo. Porque nosotros, los seres humanos, no solamente vemos con nuestros ojos. Es más, no vemos con los ojos según algunos. Lo que ve es nuestro cerebro. Lo que ve es nuestro cerebro. Nuestro cerebro ve con nuestros recuerdos, con nuestros intereses, con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, con nuestros gustos. Entonces, aunque miremos lo mismo, un gato, no estamos viendo lo mismo. Y eso es muy importante en la enseñanza que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Porque cuando vemos algo en la Biblia, cuando tenemos una historia de la Biblia, una enseñanza de la Biblia, la vemos, todos la vemos, pero no todos estamos viendo lo mismo. Porque otra vez no vemos solamente con nuestros ojos, vemos con nuestro cerebro. Y quiero colocarles un ejemplo y les voy a pedir que por favor al ver esta imagen que viene, trate de no emitir ningún sonido, ninguna expresión, solamente mírela. ¿Está bien? Aquí viene. Yo no sé qué produce usted, qué está viendo allí. ¿Qué está viendo usted allí? Tal vez, espero que no, pero creo que sí, aquí hayan personas que al ver esta imagen ven lo mismo que esta mujer vio o ve en ella. ¿Recuerdan este episodio de estos días? Para esta mujer, la otra del lado de allá, al ver a esta otra mujer, ¿ve a quién? Ve a un simio, así la llamó. Un simio. Y eso habla más de lo que hay en la mente de ella, en el corazón, en la vida de esa mujer, que lo que hay en esta mujer. Esta mujer ve un simio. Otras personas ven a una mujer que ha luchado por surgir, valiente, que ha salido de la pobreza, que fue hasta muchacha de servicio en una casa, empleada del servicio, y ahora es la vicepresidenta de Colombia. Aunque miramos lo mismo, no vemos lo mismo, porque vemos con nuestros prejuicios, con nuestro racismo, con nuestros gustos, con nuestras experiencias, con nuestros miedos, con nuestros intereses. Ahora, estoy hablando todo esto porque algo similar ocurre con la mujer de la cual vamos a hablar hoy. En esta serie que se llama El Evangelio de la otra mitad, que es mirar lo que habla la Biblia acerca de las mujeres, cómo la Biblia presenta a las mujeres, nos encontramos hoy con una mujer que no sabemos su nombre, solamente la conocemos y muy conocida como la mujer ¿qué? Samaritana, la mujer samaritana. Generalmente nos han presentado a la mujer samaritana de una manera que revela no tanto lo que hay en ella, sino lo que hay en la cabeza de quienes nos la han presentado. Es decir, una cosa es lo que nos presenta el Evangelio acerca de la mujer samaritana y otra cosa es la que nos han transmitido, nos han enseñado
y otra cosa es la que nosotros hemos entendido de esta mujer. ¿Realmente conocemos a esta mujer? Aunque es increíble, yo me puse a buscar en Google y en Amazon, y desafortunadamente no en español, pero en inglés sí, es una de las mujeres de la Biblia de las cuales más se han escrito libros. Yo no lo sabía. Es una de las mujeres de la Biblia de la cual más se han escrito libros. Y yo creo que la clave para entender la historia de la mujer samaritana es Jesús. Conoceremos mucho mejor a esta mujer por la forma en que Jesús la trató, que es muy diferente a la forma como a lo largo de la historia ha sido tratada la mujer samaritana y como en su tiempo fue tratada la mujer samaritana. Y yo les voy a pedir que vayamos al inicio del capítulo 4 de Juan. Juan capítulo 4, versículos del 4 al 9, para leer solamente la parte introductoria de este texto. Juan 4, del 4 al 9 dice: como tenía que pasar por Samaria, hablando de Jesús, que Jesús tenía, en algunas versiones dice, le era necesario pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Yo creo que hay una palabra que describe cómo fue y cómo ha sido tratada la mujer samaritana a lo largo de la historia. Esa palabra es la palabra incorrecta, incorrecta. Por eso esta enseñanza se llama la mujer incorrecta. Y quiero hacer un paréntesis aquí para que vean la foto de la mujer. Es una foto, no es una imagen, es una foto. Esa es una foto de una mujer samaritana de la actualidad. Los samaritanos todavía existen. Es un grupo muy reducido al norte de Israel. Y esa es una mujer actual samaritana. ¿Y por qué digo que es una mujer incorrecta, la mujer incorrecta? Y para eso tal vez tendría que preguntarle a usted, ¿alguna vez se ha sentido o le han hecho sentir como que usted no es la persona adecuada para un trabajo o para un deporte o para una profesión o una relación o incluso una iglesia? En otras palabras, ¿le han hecho sentir que usted es la persona incorrecta? Creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Alguna vez nos han hecho sentir o hemos sentido que no somos la persona correcta? Y esta mujer sí que fue una persona incorrecta. Déjenme darle algunas ideas. Por ejemplo, nació con el género incorrecto, mujer. En esa cultura donde las mujeres no valían absolutamente nada, que eran tratadas como un objeto, trataban mejor a los animales que a las mujeres. Ella nació con un género incorrecto. Nació con la raza incorrecta. Su sangre no era una sangre pura, era una sangre mezclada. Y por eso su raza era menospreciada. Y por eso eran tratados, escuchen bien, cómo los judíos trataban a los samaritanos. Se referían a los samaritanos como perros. Perros. Así como cierta mujer trata a otra diciéndole simio. Nació en un país incorrecto. Su país era rechazado, marginado, estigmatizado, porque nadie esperaba nada bueno de los samaritanos. Es como el estigma de colombiano en otros países, ¿verdad? Un colombiano,
Pablo Escobar. ¿Y dónde trae la coca? No esperaban nada bueno de los samaritanos. Y también su religión era incorrecta, porque aunque adoraba al mismo Dios de Israel, al Dios verdadero, según muchas personas, ellos adoraban en el lugar incorrecto y de la forma incorrecta. Y esos solamente son algunos ejemplos por los cuales decimos, o digo yo, que esta mujer es la mujer incorrecta. Ahora, ¿qué le hace a la autoestima de una persona ser considerada continuamente y repetidamente como una persona incorrecta? ¿Qué le hace a su autoestima cuando le están señalando siempre, usted está equivocado, usted no sirve, usted es incorrecto, usted no sirve para eso? ¿Verdad que eso afecta terriblemente la autoestima? Ahora me quiero concentrar, ir directamente a esta parte que es la más importante de hoy, es, bueno, así fue tratada la mujer samaritana, como una mujer incorrecta. Pero ¿cómo trató Jesús a la mujer samaritana? ¿Cómo trató Jesús a esta mujer incorrecta? ¿Cómo la trató? Bueno, quiero decir que Jesús la trató de una manera muy diferente a como a lo largo de los siglos la mujer samaritana ha sido tratada por los cristianos mismos, los grandes maestros de la Biblia. Por ejemplo, en el siglo III, un destacado teólogo llamado Tertuliano, teólogo cristiano, que describió a la mujer samaritana como una prostituta. Yo no sé de dónde lo sacó, pero así la trató. Juan Crisóstomo, otro gran maestro de la Biblia del siglo IV en Antioquía, describió a la mujer o la acusó de ser culpable de pecados malvados y vergonzosos. Pasemos 1000 años adelante. Juan Calvino, el gran Calvino que tantos lo exaltan muchas personas, se burló de ella como una adúltera que obligaba a sus esposos a divorciarse de ella. En el siglo XIX, el gran evangelista Moody la usó para predicar el poder de Dios para salvar incluso a una mujer caída, es decir, a una prostituta. ¿Cuánto hay de verdad realmente en esas interpretaciones? La historia de la interpretación que se ha hecho de esta mujer refleja una permanente asociación de la mujer samaritana con el pecado sexual a lo largo de los siglos. Ahora sí, ¿cómo la trató Jesús? Porque escuchen bien, la clave para el trato que debemos darle a las mujeres en nuestra comunidad cristiana hoy en día, la clave es ver cómo Jesús trató a las mujeres. ¿Cómo debería la iglesia, cómo deberíamos los cristianos tratar a las mujeres? Debemos ver cómo Jesús la trató. Y lo primero que observamos es lo siguiente: Jesús trató a esta mujer con dignidad, la trató con dignidad. Cuando Jesús está allí sentado en el pozo y la mujer llega y le dice, dame un poco de agua, está reconociendo que tiene algo de valor esa mujer. Todos tenemos algo de valor intrínseco en nuestras vidas. Y Jesús, recuerden, Jesús no necesitaba pasar por Samaria. Jesús tampoco necesitaba pedirle agua a esta mujer. ¿Ustedes se imaginan a Jesús necesitando pedirle agua a una mujer? Cuando Jesús, el Dios que creó los océanos, el Dios que convirtió el agua en ¿qué? En vino, que dividió las aguas del mar en dos, que tiene el poder para hacer toda el agua del universo, no necesitaba pedirle agua a una mujer. ¿Pero por qué lo hace? Porque la trata con dignidad, porque le reconoce que hay algo valioso, de valor en esta mujer. Todo lo contrario a cómo la habían tratado a ella, como una mujer incorrecta. Entonces la trató con dignidad.
En segundo lugar, Jesús la trató de esta manera. Jesús le da una promesa. Jesús le da una promesa. Escuchen la promesa en Juan 4:14. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es una promesa que le da esperanza a esta mujer, tanta esperanza que ella le dice: Señor, dame esa agua para que yo no vuelva a tener sed y para que no tenga que volver aquí a sacar agua. Ella no entendió muy bien la promesa que le estaba haciendo Dios, pero ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado las promesas de Dios en la Biblia? Nos fascinan las promesas de Dios en la Biblia, pero ¿las entendemos? Creo que nos pasa lo mismo que a esta mujer, no la entendió bien. Entonces no es el problema de ella, es el problema de todos nosotros. Pero escuchen esto, esa promesa que Dios le dio, le sirvió para tener esperanza, para crear esperanza en él. Así la trató Jesús. En tercer lugar, Jesús le enseña como a uno de sus discípulos. Espero que no se vaya a desmayar todavía nadie, pero Jesús la trató a esta mujer samaritana, esta mujer incorrecta. Jesús la trató como a uno de sus discípulos. Jesús no tuvo ningún problema en meterse en una conversación larga y profunda con una mujer. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la Biblia está llena de conversaciones. Dios conversa con Adán y Eva, Dios conversa con Moisés, Dios conversa con Jacob, Dios conversa con tanta gente. Hay tantas conversaciones en la Biblia, pero la más extensa conversación que hay en la Biblia es Jesús hablando con una mujer samaritana. Muy llamativo, ¿no? Jesús habló con muchos hombres, pero no habló tanto como habló con esta mujer. En un pozo, y en un pozo. Y si usted conoce algo de la Biblia, se da cuenta las cosas que pasaban en los pozos en el Antiguo Testamento. Generalmente cuando un hombre se encontraba con una mujer en un pozo, terminaban casados. Ahora es una conversación incorrecta, en un lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con la persona incorrecta, sobre temas incorrectos, porque no se hablaba con mujeres en público. En ese tiempo no se hablaba con mujeres en público, y menos un maestro, un rabino como Jesús. No se podía hablar con mujeres en público, ni siquiera con las de su propia familia. O sea, ese tiempo era tan fanático como en Irán hoy en día, donde una mujer es asesinada por tener mal puesta su velo. ¿Han escuchado esa noticia? Y muchos cristianos evangélicos quieren que así sea. Hay que decirle a las hermanas cómo se deben vestir, que se vistan bien. Fanáticos. Y Jesús habla con una mujer samaritana sobre temas profundos. Habla sobre historia de Israel, teología, adoración, el Mesías, los lugares santos. Y en ningún momento Jesús menosprecia a la mujer. La trata con respeto, se toma el tiempo para enseñarle, para explicarle. Es decir, la trata como un rabino, un maestro trata a su discípulo. Hace preguntas, responden, ella hace preguntas, él hace preguntas. Las conversaciones de Jesús con sus discípulos, si usted lo nota en los evangelios, y con otros hombres, cuando Jesús hablaba con otras personas, generalmente esa conversación se volvía muy rápidamente un monólogo. Alguien le hacía una pregunta a Jesús y Jesús respondía y daba un monólogo, un discurso. Pero contrariamente a eso, en esta ocasión Jesús no da un monólogo. Jesús se mete en una conversación con esta mujer. Dialoga con una mujer. Amigos,
Jesús también tuvo discípulas. Jesús les enseñó. Jesús las trató como personas capaces de entender el Evangelio y anunciar el Evangelio. Porque en esa cultura, en ese tiempo, se pensaba que no se le debería enseñar las escrituras a las mujeres porque no eran lo suficientemente inteligentes para entenderlas. Jesús echa por tierra todo eso. En cuarto lugar, Jesús le hace consciente de su realidad. Jesús le hace consciente de su realidad. Pero escuchen, Jesús le hace consciente de su realidad. No la menosprecia, ni la acusa, ni la avergüenza por su realidad. Por lo general, al leer la historia de la samaritana, se tiende a enfocar en su estilo de vida. Es que ha tenido 5 maridos, la sinvergüenza esa, y ahora está viviendo con el sexto que no es su marido. Y quién sabe si estaría buscando que Jesús fuera el 7º. Su estilo de vida, sí, era tal vez incorrecto. Pero alguna vez usted se ha preguntado y realmente respondemos honestamente, ¿por qué esta mujer había tenido 5 maridos? ¿Por qué? Es que era una brincona, sinvergüenza. ¿Seguro? Es que era una adúltera. ¿Seguro? ¿Cómo se castigaba el adulterio en esa cultura? Con la muerte. ¿Por qué no la habían apedreado entonces? ¿Por qué no la habían matado entonces? Si era una adúltera. ¿Por qué no? Pero note esto, Jesús no hace énfasis especial en su estilo de vida. No la acusa, no le saca en cara su pasado, su pecado, no la ataca, no la hace sentir avergonzada, no la enjuicia, no la culpa. En la escena, si usted lee con detenimiento, en la escena de este encuentro no se habla ni de pecado, ni de arrepentimiento, ni de perdón, ni de condenación. Ninguna de esas 4 palabras aparece en este relato. Pero es lo que más se habla cuando se habla de la samaritana. De lo que no habla el relato es de lo que más hablamos nosotros. Es que era una mujer como rinconcita, era una pecadora, llevaba 5 maridos en las costillas. Y nos enfocamos en su estilo de vida para decir era una adúltera o como otros una prostituta. ¿De dónde sacan eso? Aunque nosotros lo hagamos, el Evangelio no lo hace. Jesús no se escandaliza de nuestras historias. Jesús no empieza haciendo o resaltando la tortuosa vida de esta mujer. Jesús empieza pidiéndole un favor. Le dice que necesita su ayuda. Tal vez necesitamos aprender más de Jesús, cómo presentar el Evangelio. Escucho muy frecuentemente a cierto tipo de predicadores, eso es muy común en algunas comunidades. Es que hay que denunciar y condenar el pecado. Esos pastores que no denuncian el pecado, que no llaman al pecado pecado, son así de aguas tibias. Hay que denunciar el pecado. ¿Y Jesús por qué no lo hace? Yo sigo el modelo de Jesús. ¿Saben a quién sí denunciaba el pecado de ellos Jesús? A los que siempre estaban condenando el pecado en otros, es decir, a los más religiosos, a esos que se creían más santos. Ay, mire ese pecador, una prostituta, un ladrón, un publicano, un cobrador de impuestos, esos que se creían mejores que los demás, a esos es que Jesús les sacaba en cara su pecado. Pero a mujeres como esta, Jesús no. Jesús ni siquiera menciona la palabra pecado. Jesús ni siquiera le dice, mujer, arrepiéntase.
Jesús ni siquiera le dice, deje de ser tan brincona. Cásese. Deje de estar cambiando de marido cada rato. Pecadora. Nada. Creo que para muchos predicadores hoy en día Jesús sería un predicador tibio, que le da miedo denunciar el pecado de la gente. Jesús vino a salvar, no a condenar. Jesús hace lo incorrecto para encontrarse con esta mujer incorrecta. Y eso mismo hace por cada uno de nosotros. Él se mete en los lugares incorrectos, donde nos metemos nosotros, para encontrarnos y salvarnos. En quinto lugar, Jesús le ayuda a profundizar su fe. Jesús le ayuda a profundizar su fe. Juan 4, 23 y 24 dice lo siguiente: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No sé si usted nota la profundidad de los temas que Jesús trata con esta mujer. Son temas profundos de teología. Y Jesús los trata con ella, ayudándole a que su fe sea más madura, más sólida. Jesús la considera a la altura para tener una conversación de esas. En sexto lugar, Jesús se le revela como el Mesías. Jesús se le revela a esta mujer como el Mesías. Y tengo que decir, al terminar de decir esa frase, ¡wow! ¡Tremendo! Jesús se le revela a una mujer como el Mesías. Es más, si usted lee el Evangelio de Juan con detenimiento, el evangelista Juan, el escritor del Evangelio de Juan, hace algo súper loco. Hace que la primera persona a la cual Jesús se le revela como al Mesías no es a Pedro ni a Juan, sino a una mujer y samaritana, a una mujer incorrecta. Juan capítulo 4, 25 y 26 dice: sé que viene el Mesías. Están hablando ya sobre temas profundos. Sé que viene el Mesías, dice la mujer, al que llaman el Cristo. Respondió la mujer: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y esto es lo que dice Jesús: ese soy yo, el que habla contigo. Jesús no tiene ningún problema en revelársele a una mujer incorrecta. Y en séptimo lugar, lo último, Jesús respalda su testimonio evangelístico, el testimonio evangelístico de esta mujer. Jesús respalda el testimonio evangelístico de esta mujer. En otras palabras, Jesús respalda la predicación de esta mujer. Porque miren lo que pasa, Juan capítulo 4, versículos 28 y 30. Después del diálogo dice: la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y el versículo 39 del capítulo 4: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba ¿quién? La mujer. Procuren no desmayarse, amigos fundamentalistas y reformados. Esto es lo que dice el Evangelio. Una mujer le presentó el Evangelio, le enseñó el Evangelio a un grupo de hombres de toda una ciudad. Y Jesús no la mandó a callar, sino que respaldó su testimonio. Una cosa que me intriga de esto es que si la mujer tenía tan mala reputación como se ha dicho, si era toda la sinvergüenza que era, que se ha dicho, adúltera, prostituta, todo eso, ¿por qué la gente de esa ciudad creyó en su testimonio? ¿Se había puesto a pensar en eso? Si era todo eso, dice, no, que le vamos a creer a esta sinvergüenza. ¿Por qué la gente le creyó? Si era tan mala muchacha. Los cristianos
malinterpretamos a la mujer en el pozo. La etiquetamos como pecadora sexual, permitiendo que ese enfoque nuble nuestro entendimiento real de ella. Jesús la vio como una mujer inteligente, reflexiva, valiente y una evangelista efectiva. Debemos distanciarnos de esa forma en que se ha juzgado a la mujer samaritana. La forma en que contamos las historias bíblicas afecta nuestra visión de las mujeres actuales. La forma como nosotros vemos a las mujeres de la Biblia ha afectado mucho cómo se tratan a las mujeres hoy en día. Esta no es una historia sobre una pecadora sexual promiscua que recibe el perdón de Jesús. En cambio, es la historia de una mujer brillante que puede mantenerse firme en una conversación teológica con Jesús. Ella es una evangelista natural que habla la verdad con autoridad y es escuchada y respetada por los demás. La respetan tanto que la escuchan y creen en su testimonio. Es hora de que como comunidad cristiana honremos a las mujeres, tratándolas como Jesús las trató en su comunidad. Y en su comunidad Jesús tuvo un espacio para las mujeres. Cristo vio a esta mujer como ve a todas las mujeres, como dignas, respetables, valiosas y capaces no solamente de entender el Evangelio, sino capaces de proclamar el Evangelio. Y gracias a Dios por las mujeres que en esta congregación actúan de la misma manera. Y gracias a Dios porque los hombres aprendamos a tratar a las mujeres de esta manera. Que Dios nos ayude. Puestos en pie, vamos a orar. Señor y Dios, qué bueno es saber que tu palabra tiene claridad para nosotros. Cuando nos atrevemos a leerla, no con los ojos de nuestros prejuicios, de nuestros miedos, de nuestros gustos e intereses, sino que nos atrevemos a que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en la comprensión de ella. Y hoy, Señor, agradecemos por la forma que nos enseñas a tratar a las mujeres en nuestra comunidad cristiana. Ayúdanos a tratarlas con dignidad, con respeto, valorándolas y tratándolas como iguales a nosotros, con las mismas capacidades de entender el Evangelio y de servir en tu obra. Señor, valoramos el esfuerzo, la dedicación, el servicio de tantas mujeres en esta congregación que durante 50 años han sido fieles y leales. Las bendecimos en tu nombre, Señor. Y gracias, Padre Santo, por esta semana que iniciamos, que tú seas guiándonos, enseñándonos, protegiéndonos, corrigiéndonos y amparándonos siempre con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.